Bueno, muy buenas tardes. En clases pasadas lo que habíamos hecho era que habíamos introducido un espacio lineal vectorial conocido como espacio de Ketz. Entonces en este espacio de Ketz, que era lo que teníamos, o vamos a repasar una cosa. Nosotros tenemos un vector cualquiera, digamos en Rn, tenemos un vector con componente B1 en dirección E1 más B2 en dirección E2 más B3 en dirección E3. Ahí tenemos un vector en el espacio n dimensional con n componentes. Bueno, entonces, ¿qué propiedades tiene el espacio que genera este vector? Primero que todo tiene una base que está formada por los vectores base E1, E2, E3, En. Estos vectores base tienen una propiedad de ortonormalidad. Ortonormalidad de forma tal que el producto punto entre cualesquiera dos vectores EI y IJ y EJ es igual al delta de IJ, ¿cierto? Entonces eso define una ortonormalidad entre los dos vectores. Ahora, para el espacio de Ketz, nosotros tenemos un vector B con componentes cuyas componentes se organizan en un vector columna, son B1, B2, B3 hasta Bn, ¿cierto? Y tenemos su adjunto o un vector dual en el mismo espacio vectorial lineal B asterisco, que es un vector fila, cuyas componentes son B1 asterisco, B2 asterisco, B3 asterisco, hasta Bn asterisco, ¿cierto? Entonces ahora, dentro de ese espacio lineal vectorial, nosotros definimos la norma de V como norma de V igual a la raíz cuadrada de V punto V asterisco, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos acá es que esto es igual a la raíz cuadrada del producto, entonces el producto punto entre este vector de acá y este vector de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso queda componente a componente, componente a componente, quedaría B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado más Bn al cuadrado. Listo. Entonces esa sería la norma. En todo espacio lineal vectorial podemos definir la norma de un vector representado
en dicho espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso de este espacio lineal vectorial, entonces así es precisamente como nosotros definimos la norma de ese vector. Ahora, en el caso de R3, en el caso de R3, ¿cierto? Si yo tuviera un vector en R3, por ejemplo, X, Y, Z, digamos que este vector está representado en coordenadas cartesianas de la siguiente forma. Este es un vector cuya coordenada en X es X0, cuya coordenada en Y es Y0 y cuya coordenada en Z es Z0, ¿cierto? Entonces este realmente es un vector que va desde el origen hasta el punto X0, Y0, Z0. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos nosotros para hallar la longitud o la norma de ese vector? Entonces, realmente, si este es el punto de origen, 0, 0, 0, entonces la longitud de este vector, vamos a llamar este vector A, la longitud de este vector A es igual a la raíz cuadrada de x0 menos 0 al cuadrado más y0 menos 0 al cuadrado más z0 menos 0 al cuadrado. O sea que esto es igual a la raíz de x0 cuadrado más y0 cuadrado más z0 cuadrado. Entonces en R3 podemos definir este vector, esta norma de este vector. ¿Qué más podemos hacer en R3? Digamos que en R3 yo tengo otro vector B, este vector de acá, B, que va del origen a un punto x1, y1, z1, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer es proyectar este vector A sobre este vector B, de forma tal que esa proyección tiene un valor, y el valor de esa proyección la vamos a llamar producto punto. Producto punto. Entonces, esa proyección es el producto punto entre A y B, y esto es un escalar, o sea, es un número, ¿cierto? Para que nosotros podamos definir un espacio vectorial lineal, tenemos que poder definir la forma como hacemos producto punto en ese espacio lineal vectorial entre dos vectores. ¿Por qué? Porque tenemos una base, en este caso tenemos la base R3 con unos vectores E1, E2 y E3 que escritos de otra forma se pueden escribir como AX, AY y AZ. Para nosotros imponer una regla de ortonormalidad sobre estos vectores, tenemos que poder decir que AX.AY es igual a 0, AX.AZ es igual a 0 y AZ.AY es igual a 0. ¿Cómo podemos ver esto? Esto es una relación de ortogonalidad. Y la relación de normalidad, que es lo que hace esto un sistema ortonormal de vectores bases, es AX.AX igual a 1, AY.AY igual a 1, AZ.AZ igual a 1. Esto es normalidad. Ahora, de esta forma, nosotros estamos imponiendo que EI.EJ sea igual a un delta de IJ. Y esto es una cosa muy importante para nuestro espacio vectorial lineal. Por eso tenemos que poder
calcular el producto punto. Entonces, ¿qué componentes tenemos? Tenemos norma de un vector, tenemos producto punto de un vector y tenemos la base del espacio lineal vectorial. Ahora, así como este vector v, o no, nosotros lo llamamos a, así como este vector a es igual a x0 en ax más y0 en ay más z0 en az, y este vector y el otro vector b es x1 en ax más y1 en ay más z1 en az, nosotros podemos definir un vector b con componentes arbitrarias de forma tal que este vector b es una superposición de los vectores base de mi espacio vectorial lineal, en este caso R3. Esto es muy importante. Entonces esto es B1, las componentes B1, B2 y B3. O si ustedes quieren, Bx en Ax más By en Ay más Bz en Az, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo de R3. Tenemos norma, tenemos producto punto y tenemos norma, tenemos producto punto, tenemos base ortonormal y tenemos combinación lineal. Esta es muy importante. Entonces, ahora, en R3 usualmente nosotros tenemos que los coeficientes B1, B2, B3 o Bx, By, Bz son reales. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de un espacio vectorial, espacio lineal vectorial complejo, n dimensional, en este espacio lineal vectorial complejo n dimensional, un vector b en n dimensiones, este vector b en n dimensiones, que está denotado por este vector columna B1, B2, B3, Bn. De ahora en adelante lo voy a denotar con esta notación y le conocemos como ket. Listo. Ahora, la norma de este vector, que es en este espacio lineal vectorial, eso implica que estos coeficientes B1, B2, B3, Bn pueden ser complejos. Entonces tenemos que definir un dual B asterisco, que es un vector fila con componentes B1 asterisco, B2 asterisco, B3 asterisco, Bn asterisco. La norma de v, que habíamos definido como v igual a la raíz cuadrada de v punto v asterisco, que esto es un producto punto. Entonces, en este caso vamos a denotar la norma de v de la siguiente forma: norma de v. Entonces vamos a denotar norma de v al cuadrado igual al bracket de b y b, donde ya sabemos que el ket de b es un vector fila con componentes b1, b2, b3, bn,
Y el bra, que es su dual, es un vector, perdón, este es un vector, este de acá es un vector columna, perdón, este es un vector fila con componentes B1 asterisco, B2 asterisco, B3 asterisco, Bn asterisco, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos esos dos vectores y ya tenemos una forma de calcular la norma y ya sabemos que el producto punto entre dos vectores, si tenemos un vector, por ejemplo, si tenemos un vector alfa con componentes alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n y un vector beta con componentes beta 1, beta 2, beta 3, beta n. Ojo, su producto punto alfa beta va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a este vector, ojo al gol acá, a este vector fila alfa 1 asterisco, alfa 2 asterisco, alfa 3 asterisco, alfa n asterisco por este vector columna, ¿cierto? Beta 1, beta 2, beta 3, beta n. Y este producto punto va a ser igual a alfa 1 asterisco, beta 1, más alfa 2 asterisco, beta 2, más alfa 3 asterisco, beta 3, más alfa n asterisco, beta n. Entonces ya tenemos en el espacio n dimensional de Ketz y Bras, ya tenemos una definición de producto punto. Entonces ya sabemos cómo hablar el producto punto, que va a ser la proyección de beta sobre alfa. Proyección de beta sobre alfa. Listo. Entonces, en este orden de ideas, nosotros ya tenemos varios ingredientes de nuestro espacio lineal vectorial. Ya sabemos que nuestro espacio lineal vectorial es complejo, por lo que los coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, beta 1, beta 2, beta 3, beta n pertenecen a los números complejos. Listo, entonces pueden ser x más y, son de la forma x más y. Bueno, ahora hablemos de las superposiciones en el espacio lineal vectorial. Superposiciones en el espacio lineal vectorial. Entonces nosotros podemos definir, si tenemos una base ortonormal, entonces dada una base ortonormal, ¿eso qué significa? Significa que si yo escojo como mis vectores base, digamos, voy a escoger A1, A2, A3, AN como mis vectores base para el espacio lineal vectorial, el producto punto o el bracket entre AI y AJ, porque un espacio lineal vectorial en dimensiones debe tener n bases. Entonces el producto interno o el bracket A y AJ debe de ser delta IJ. Si las bases son ortonormales, ¿cierto? Ahora, dada esa base ortonormal, entonces yo puedo expresar cualquier vector alfa
como la superposición de esas bases ortonormales desde, digamos, K igual a 1 hasta N de, eh, coloquemos esto como A sub K por A sub K. Listo, donde este A sub K simplemente es un número. Esto es un número que puede ser complejo, o sea, A sub K pertenece a los complejos. Y el vector A sub K es el vector asociado con esta constante A sub K de forma tal que se crea una superposición. Entonces esta es una superposición y este vector, este nuevo vector alfa, este ket vive, o este ket alfa pertenece al espacio lineal vectorial complejo en Rn. Listo. Entonces ahora yo de igual forma puedo definir un vector dual. Este es el ket de alfa, pero también puedo definir el bra de alfa, un vector dual, como una superposición de la forma k igual a 1 hasta n de el bra de a sub k por a sub k asterisco. Y este es un vector dual a este otro de acá. Y ambos pertenecen al espacio lineal vectorial complejo en Rn. Ok, ahora, como ya tenemos nuestras componentes de nuestro espacio lineal vectorial complejo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unos vectores, unos kets, y tenemos su dual, que es un bra. Listo. Tenemos una base, por ejemplo, podemos definir una base de esta forma: A', A2', A3', y su base dual sería, estos son kets, su base dual sería lo mismo pero con bras. Entonces este sería el bra de A', bra de A2', bra de A3', y así sucesivamente. Ahora, si definimos una combinación lineal de esta forma, alfa más beta, esta combinación lineal también tiene un dual. Estos son duales. Dual de la forma bra de alfa más bra de beta. De una manera más general, entonces yo podría decir que si yo tengo una combinación lineal en el espacio de kets de la forma C alfa por el ket de alfa más C beta por el ket de beta, esta combinación lineal es dual con el bra de alfa por C alfa asterisco más el bra de beta por C beta asterisco. ¿Cierto? Ahora ya hemos definido el producto interno y vamos a definir dos postulados para el producto interno. Entonces, el primer postulado para el producto interno es que el producto interno bracket de beta alfa es igual al bracket de alfa beta conjugado.
Listo. Ustedes pueden probar esto muy fácilmente, simplemente eligiendo una representación vectorial tanto para el BRA como para el ket. Y también tenemos que el bracket de alfa y alfa por definición debe ser mayor o igual que 0 porque es una norma. Listo. Y aquí en esta desigualdad, la igualdad se cumple para kets y bras nulos, que son vectores en el espacio lineal vectorial donde todos sus componentes son iguales a 0. Listo. Entonces, ahora podemos repasar un poquito algunas de las propiedades cuando decimos que dos kets son ortogonales. Entonces, cuando decimos que dos kets son ortogonales. Decimos que dos kets son ortogonales cuando su bracket es idénticamente igual a 0. Listo. Ahora, para normalizar un ket, entonces acá colocamos normalización de kets. Debemos dividir por la norma. Entonces, dado un ket alfa, su versión normalizada alfa barra es igual a 1 dividido la raíz del bracket de alfa y alfa por el ket de alfa. Esto es un ket normalizado, así es como se normaliza un ket. Y aquí se impone una propiedad que dice que el bracket de alfa barra y alfa barra entonces es igual a la unidad. Así ya tenemos el ket normalizado dado por esta relación. ¿Ok? Ahora vamos a indagar un poquito en los operadores. Nosotros en clase ya habíamos visto algo sobre los operadores, ¿cierto? Entonces, pero ahora vamos a indagar sobre unas definiciones de operadores. Bueno, vamos a ver cuántos llevamos. Llevamos 28 minutos. Entonces vamos a cambiar de color acá. ¿Cómo vamos a comenzar esto? Vamos a pensar en lo siguiente. Un operador debe de ser representado, ¿cierto? Nosotros hablamos en clase que la representación de un operador puede darse en forma matricial. Si la representación de un operador A gorro, que esto ya implica operador, es una matriz, entonces esta matriz tiene una base. Toda matriz tiene una base. ¿Ok? Y los vectores base que generan
esta matriz deben generar un espacio vectorial lineal. Por lo tanto, los operadores, digamos A, B, C, que estén constituidos por la base de un espacio vectorial lineal común, también son objetos del espacio vectorial lineal. ¿Ok? Dicho esto, podemos decir lo siguiente sobre los operadores. ¿Qué son los operadores desde el punto de vista físico? ¿O cuál es la física de los operadores? Entonces, los operadores están relacionados con observables. Y los observables en un sistema físico están relacionados con una medida. Listo. Nosotros ya hablamos en clase sobre el spin, por ejemplo. Ahora, antes de recalcar eso, ahora los kets están asociados con el estado del sistema cuántico. ¿Cierto? Por lo que si nosotros decimos que tenemos el producto de un operador y un ket, y tenemos como resultado un valor escalar A por el ket, esto es un problema de valores propios. Entonces, en esta ecuación, el operador representa la medida sobre un sistema representado por el ket de A, y el resultado de esa medida está dada por el valor propio, A, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que nuestros ingredientes básicos para la teoría cuántica serían los operadores que representan observables y los kets que representan el estado de un sistema cuántico. Entonces, conocido el estado de un sistema cuántico, podemos operar sobre ese estado con un operador y conocer cuál es el valor más probable de esta medida. Listo. Esa medida tiene una determinada incertidumbre, de lo que vamos a hablar en un próximo video. Ahora, cuando un operador, entonces vamos a decir cuánto un operador se dice nulo cuando dicho operador actúa sobre un ket y da como resultado un vector nulo, que es el 0. Listo. Esto es algo para tener en cuenta, el operador nulo. Ahora, linealidad de operadores.
Linealidad de operadores. Tenemos lo siguiente con respecto a la linealidad de los operadores. Dado un estado de un sistema, digamos, un estado de un sistema que lo vamos a llamar en este caso gamma, que es igual a la superposición C alfa ket de alfa más C beta ket de beta. Entonces, si aplicamos el operador X, que no es este mismo operador nulo, sino otro operador, un operador arbitrario X, sobre alfa, es como si lo aplicáramos sobre la superposición C alfa bra de alfa más C beta bra de beta, y esto por linealidad sería igual a C alfa, el operador actuando sobre el ket de alfa, más C beta, el operador actuando sobre el ket de beta. Así es como nosotros podemos representar la linealidad de estos operadores. Ahora vamos a mirar qué es un adjunto hermitiano. Esto es una de las partes, esto es uno de los conceptos claves en la teoría de la construcción de un espacio lineal vectorial para la mecánica cuántica. Entonces observemos qué tenemos aquí. Adjunto hermitiano. Dada la relación de dualidad, la que acabamos de ver, por ejemplo, que alfa, el ket de alfa es dual con el bra de alfa, y asimismo la superposición lineal C alfa ket de alfa más C beta ket de beta es dual con la superposición bra de alfa por C alfa asterisco más bra de beta por C beta asterisco, ¿cierto? Entonces, dada esa relación de dualidad, nosotros nos podemos hacer la pregunta: ¿cuál es el dual de la operación X sobre el ket de alfa? Entonces, ¿cuál es ese dual? Y la respuesta es que para eso necesitamos conocer el adjunto hermitiano del operador, porque la respuesta es bra de alfa por el adjunto hermitiano del operador. ¿Listo? Entonces, X daga, así lo vamos a llamar, X daga, es el adjunto hermitiano del operador X. Listo. Entonces, y más importantemente, un operador se dice hermitiano cuando satisface la relación X igual a X daga y anti-hermitiano
cuando satisface la relación x igual a menos x daga. Listo. Ahora, la daga, si esto fuera una representación matricial, ojo a esto, si esto fuera una representación matricial, la daga corresponde a la transpuesta conjugada de la matriz X. Entonces, por ejemplo, si X es igual a B más IC, D más IE y F, entonces X daga, por ejemplo, correspondería a lo siguiente. Como A y F las asumo que son reales, entonces sería A, ¿cierto? F porque la traspuesta, el término 1 no es afectado por la traspuesta, el término 2 tampoco. Ahora transponemos la matriz y le sacamos el complejo conjugado, es decir, aquí colocamos D menos IE y aquí colocamos B menos IC. Esta sería la adjunta transpuesta, la adjunta hermitiana de X, ¿cierto? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, nosotros habíamos hablado también de multiplicación de operadores. ¿Cuántos llevamos? Ya debemos ir cerrando, por lo menos este video. En unos segundos yo miro qué más tenemos por acá. Bueno, todavía nos falta un poquitico porque quiero llegar hasta kets base y representaciones matriciales para los operadores. Listo. Entonces, ahora, nosotros habíamos hablado. ¿De qué habíamos hablado? Multiplicación de operadores, ¿cierto? Entonces habíamos dicho lo siguiente, que en general, operador X por Y era diferente de operador Y por X, y que esto daba lugar a que el conmutador X, Y entre los dos operadores fuera diferente de 0. Esto se llaman álgebras no conmutativas. Ahora, la conjugación de estos operadores entonces la podemos entender como X por Y todo daga es igual a Y daga por X daga. Listo, esto es una relación que vamos a estar utilizando mucho, muy importante. Ahora vamos otra vez a la correspondencia dual. Vamos a cambiar acá de color. Correspondencia dual. Tenemos que si operamos XY sobre alfa, es como si operáramos AX sobre el resultado de la operación Y sobre alfa. Recuerden que el resultado de operar sobre un ket siempre es otro ket. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es que si un operador A es una medida
sobre un estado alfa, por ejemplo. Entonces esto lleva como resultado, esto puede llevar como resultado al mismo estado cuántico alfa multiplicado por una constante que llamamos valor propio, que tiene que ver con la medida de A, o esto puede conllevar a un cambio de estado que lo representamos por una constante B por un ket beta, ¿cierto? Que ya es un estado diferente. Pero en ambos casos el resultado de operar sobre un ket, entonces físicamente solo tiene sentido que ese resultado sea otro ket. Listo. Entonces eso quiero que lo tengan muy presente. Ahora, volviendo a esta parte de dualidad, como esto de acá es un ket, entonces este X de acá estaría operando sobre el ket resultante. ¿Eso qué tipo de dualidad tiene? Eso es dual con un operador X daga actuando sobre el resultado de la operación de la operación Y daga sobre el bra de alfa, lo que es igual a operar Y daga hacia la izquierda y X daga hacia la derecha sobre el bra de alfa. Bueno, entonces esa es la última parte de la correspondencia dual que nosotros tenemos. Y ahora podemos pensar en una forma, en una, en una forma diferente de ejecutar productos en el espacio lineal vectorial. Entonces, tenemos lo que es el producto externo. Producto externo o producto tensorial. Nosotros habíamos definido en clase que, por ejemplo, si tuviéramos el producto de un ket alfa 1 por un ket alfa 2, este producto solo tendría sentido si fuera de esta forma, con esta X aquí encerrada en un circulito, y esto es la notación de producto tensorial o producto externo. Y esto lo podemos denotar como un ket alfa 1, alfa 2. Listo. Entonces, por ejemplo, en el caso bidimensional de spin, lo que nosotros teníamos era que alfa 1 podría ser, por decir algo, podría ser A1, A2, o no, más bien A1, B1 para que tenga más sentido la notación. A1, B1. Y alfa 2 podría ser igual a A2, B2. Así, el producto exterior o el producto tensorial entre alfa 1 y alfa 2 sería igual a lo siguiente, sería igual a la multiplicación de este A1 por todo este vector, o sea que sería A1, A2 por A1, B2, y este B1 por todo este otro vector, o sea que sería B1, A2 y B1, B2. Así, el producto tensorial de dos vectores de dos filas por una columna y de dos filas por una columna da como resultado un vector o un nuevo ket que denotamos como alfa 1, alfa 2 de dimensiones 4 por 1, ¿cierto? Si por ejemplo fueran dos vectores de
3 por 3, entonces tendríamos un producto tensorial de dimensiones 9 por 1. Así tenemos que un vector, digamos alfa 1 otra vez, de dimensiones m por 1, cuando se hace un producto tensorial con un vector alfa 2 de dimensiones n por 1, entonces obtendríamos un producto tensorial alfa 1, alfa 2 de dimensiones m n por 1. Listo. Entonces, esta es otra. Y ojo. Este producto, el producto alfa 1, alfa 2, se forma en el espacio lineal vectorial complejo, ¿cierto? Entonces es una forma de notar esto. Ahora, digamos que otra forma en la que se puede denotar alfa 1 asterisco alfa 2 es de la siguiente forma. Podemos decir que esto es también un producto entre el ket alfa 1 y el ket alfa 2. Esta es otra forma de notar esto. Y esto es, ojo, esto es un operador. Después vamos a ver, esto es un operador. Mientras que el producto interno, no el exterior sino el interno, alfa 1, alfa 2, es un escalar. Pero ambos productos se forman en el espacio lineal vectorial. Son productos que son legales dentro de ese espacio lineal vectorial. Como hay otros productos que son ilegales. Esos productos que son ilegales los pueden leer en el libro. Por ejemplo, el producto, coloquemos acá, productos ilegales. Producto ilegal, por ejemplo, podría ser el producto entre un ket y un operador de esta forma, o el producto entre un operador y un bra de esta forma, ¿cierto? Estos son productos que no son permitidos, básicamente porque no cumplen con las normas para crear nuevos kets y nuevos bras dentro del espacio lineal vectorial, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos más o menos tocado el axioma de asociatividad en la multiplicación. Axioma de asociatividad en la multiplicación, lo siguiente, de la siguiente forma. Vamos a simplemente hacer algo acá que nos clarifique ese concepto de asociatividad en la multiplicación. Yo ya les dije, cuando nosotros teníamos un producto exterior lo podíamos expresar de esta forma: beta, el ket de beta por el bra de alfa, ¿cierto? Y que esto era un operador. Por esto ser un operador, podemos hacer que este operador, el ket de beta por el bra de alfa, actúe sobre un ket que llamamos gamma. Por la asociatividad, nosotros podemos decir que esto es lo mismo que el ket de beta por el producto interno entre alfa y gamma. Y esto efectivamente es un número. Y esto es un ket. Estado del sistema. ¿Ok? Entonces,
Ahí nosotros podemos ver que el resultado de operar con, digamos, una medida arbitraria sobre un ket es realmente otro ket, ¿cierto? Porque todo operador se puede expresar de esta forma, como un producto exterior. Listo. Eh, ¿Qué más nos falta? Bueno, eso tiene una interpretación que es que simplemente hay una rotación de gamma, ¿cierto? Entonces, cuando usted rota un vector, le da otro vector, pero con una versión rotada, y si lo multiplica por una fase, este número es complejo. Entonces, si alfa, gamma es complejo, digamos de la forma A más IB, esto es igual a raíz de A cuadrado más B cuadrado por E a la I teta, donde teta es el arco cuya tangente es B sobre A. Entonces realmente esto es un vector multiplicado por una fase que nos dice a nosotros por cuánto se ha rotado el vector. El vector original era gamma o el ket de gamma y el nuevo vector es simplemente el ket de beta, ¿cierto? Entonces eso es algo como para tener en cuenta ahí. Ahora nosotros podemos expresar el operador rotación y su conjugador hermitiano de la siguiente forma, ya que sabemos cómo se rota un vector. Entonces podemos decir que el operador rotación, por ejemplo, lo podemos expresar como x igual al ket de beta por el bra de alfa, ¿cierto? Y naturalmente, como ya lo hemos visto, x conjugado sería igual a beta, el ket de beta por el bra de alfa conjugado, ¿cierto? Y esto es igual a el bra por relaciones de dualidad, o perdón, el ket de alfa por el bra de beta. Listo, entonces este es el operador, este es el adjunto hermitiano del operador rotación. Es simplemente un ejemplo de cómo podemos expresar los operadores en términos de kets y bras, ¿cierto? Vamos a mirar otra parte, otra ilustración importante de el axioma de asociatividad. Este es un pedacito, ya vamos a terminar. Este es un pedacito que me interesa mucho, que le peguemos una miradita. Entonces, coloquémosle acá. De nuevo, axioma de asociatividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, consideremos que tenemos una operación. A ver, nosotros no hemos visto esta operación, entonces, para nosotros calcular, nosotros digamos que tenemos la siguiente operación. Vamos a ver cómo hago esto. Tenemos este operador x actuando sobre el ket alfa. Bien. Entonces, eso es un ket. Ya sabemos que esto es un ket. Y queremos hallar el producto punto del ket resultante con el ket beta, que se expresa como bra de beta x, ket de alfa, ¿cierto? Esto realmente es un valor esperado de x, es como un sándwich de x entre los estados alfa y beta, ¿cierto? Esto nos dice, dado que yo realizo una medida x sobre el estado alfa, ¿cuál es el traslape o qué tienen en común el estado resultante con el estado beta?
¿cierto? Entonces eso realmente es lo que yo estoy diciendo acá. Ahora, vamos a descomponer esto un poquito. Entonces, esto es un bra actuando o haciendo un producto punto con el ket resultante de operar X sobre alfa. Y esto de aquí es un ket, ¿cierto? De la misma forma, nosotros ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir que esto podría ser igual a un bra, que es el resultado de operar a X sobre beta, ¿cierto? Esto es un bra y ese bra se hace le hacemos un producto punto con el ket alfa, ¿cierto? Entonces podemos ver esta operación de ambas formas. De aquí nosotros podemos, o se desprende lo siguiente. Tenemos que el sándwich del operador X entre el bra de beta y el ket de alfa es igual al bra de beta por X actuando sobre el ket de alfa, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, esto, lo que yo tengo aquí, ¿a qué será igual? Esto será igual a una operación conjugada que si tomamos o nos aferramos a las relaciones de dualidad que hemos construido, sería igual a un operador X daga actuando sobre alfa y el resultado de ese bra, porque esto aquí internamente es un bra, lo proyectamos sobre el ket de beta. Estas dos expresiones son idénticas, porque recuerden que XY conjugado es igual a Y conjugado por X conjugado, y recuerden que el dual del ket de alfa es el bra de alfa, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces esto nos lleva a que esto es igual a la proyección del resultado de operar X daga sobre el bra de alfa sobre el ket beta, todo conjugado. Y así podemos llegar a la siguiente relación, una relación muy importante que es beta X alfa es igual a alfa X daga beta, todo asterisco. Listo. Entonces esto es otro ejemplo de asociatividad que les quería mostrar, y ya para la próxima clase entonces vamos a comenzar, digamos que un poquito ya a meternos más en los temas de superposición y de representación matricial de los operadores, y pretendo llegar hasta la parte donde representamos los operadores de spin de forma matricial. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.